¿Y cómo estás? Es el saludo que hacemos al ¿Cómo llegar estás? a un lugar. Qué lindo, qué lindo. Bueno, bienvenida, Marta. La verdad que es una alegría de tenerte ahí en los estudios para que nos cuentes el gran trabajo que están realizando en Córdoba. Pero primero, queremos conocer tu propia historia de inmigración, ¿no? Marta, ¿cómo fue que llegaste aquí a la Argentina? ¿Cuál es tu historia? Contanos. Bueno, es muy simple mi historia. Quería estudiar medicina y bueno, me vine a Córdoba porque era una de las universidades más prestigiosas que existía. Y teníamos la posibilidad en Asunción que las mejores alumnas teníamos la posibilidad de elegir una universidad de prestigio para venir a estudiar. Ese era el único, la única ganancia, por decirlo de alguna forma. Después teníamos que pagarnos nosotros los estudios y todo eso. Y bueno, decidí venir a Córdoba para estudiar medicina y me enamoré de Córdoba y bueno, acá llevo casi 40 años. Wow, ¿qué especialidad tenés, Marta? Terapia intensiva. Ah, mirá, wow. ¿Cómo elegiste esta especialidad tan especial? Y tal vez por mi forma de ser soy bastante decidida y me gusta el riesgo y estar así siempre con la adrenalina full. Entonces, bueno, fui descartando de a poco, hasta que dije, Mm, bueno, esto es lo que me gusta. Pero hace mucho que no me dedico a la mm. medicina. Trabajo en la Secretaría de la Mujer, en un área que se llama Atención Integral a las Mujeres Migrantes y sus familias desde hace muchos años. Estuve en el Consulado de Paraguay como vicecónsul también bastantes años, así que me alejé un Mm, poco de la medicina bastante, hace muchos años ya, y bueno, me dedico a las tareas sociales y a la ayuda comunitaria sí. sobre todo. Aunque en las tareas comunitarias y en la ayuda social ejerces un gran arte de curar muchas veces, ¿no? Almas. Sí, Almas, en la totalmente, escucha, ¿no? En la escucha totalmente. y en la ayuda, ¿no, querida Marta? ¿Por qué? ¿Por qué la migración? ¿Por qué los hermanos migrantes? ¿Cómo te sentiste identificada con esta realidad para volcarte a esta área en particular? Y es mi lucha, yo soy una migrante, si bien es cierto como estudiantes no era muy complicado la vida, porque bueno, en el caso mío recibía dinero del Paraguay, no es que tuve que sufrir ni nada por el estilo, pero toda la parte Mm, documentaria me parecía muy complicado, había bastante discriminación y siempre era de menos. Desde aquella época y hasta ahora siempre se le daba mucha importancia a los migrantes europeos y a los latinoamericanos, siempre nos hacían recontra de menos. Entonces me pareció que había que demostrar también que somos iguales, que tenemos derechos, que podemos hacer cualquier actividad como cualquier argentino, que el suelo no suele ni debe ser dador de todos los derechos y que las personas valemos mucho más por nuestra condición de ser humano y no por nuestro anecdótico lugar de nacimiento. cierto. Marta, ¿cuál es la trayectoria que has realizado a través de la unión de las colectividades? ¿Cómo nace este proyecto y cómo te insertas en él? Y soy una de las socias fundadoras de la USIC, esta Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba, que tiene 27 años de vida institucional, Ujú. y lo formamos un grupo de jóvenes en ese entonces que estábamos como en contra de todas las costumbres que se hacían con las personas más mayores, que pensaban la migración como un sometimiento, porque era siempre la gratitud a la Ujú, Argentina, tenés que agradecer a ujú, este país que te acogió. Había mucha gente que vinieron por la guerra y bueno, tenían otro tipo de experiencias. Y las personas que decidimos venir y que yo siempre digo lo mismo, nos consideramos ciudadanos cordobeses por opción, no tenemos como esa culpa ni esa eterna gratitud. Decidimos venir y sabemos que aportamos, sabemos que pagamos impuestos, sabemos que trabajamos como cualquier persona de acá, entonces no teníamos disparidad en esta visión de la migración. Entonces, bueno, decidimos formar esta unión, que el objetivo más fuerte era luchar en conjunto, porque había colectividades muy pequeñas, en número me refiero, que querían hacer actividades y porque, bueno, porque ya eran descendientes, la mayoría nietos de, no podían hacerlo, entonces, bueno, dijimos, si nos juntamos todos y sobre todo las personas que nacimos en otro país, podíamos aunar fuerzas y luchar por los derechos. ujú. Y me llama la atención este concepto de que hay una generación de sometimiento, ¿no? Yo charlando con personas mayores, realizo un programa los días sábados con ellos,
Muchas veces me hablaron de esta generación del sometimiento o esta realidad del sometimiento, que viene quizás de sus propias familias trasladadas después al acontecimiento de la inmigración, ¿no? Y no es malo, porque uno dice, pero no es malo estar agradecido al país que te ha recibido, no. Pero en este sentido, con la vuelta de rosca que ustedes le dan, que es nosotros tenemos los mismos derechos que quienes viven aquí en este país, ¿no? Yo le digo todo el tiempo a mis compañeros, eh, ¿dónde es que se descuenta un porcentaje por ser inmigrante? Porque yo pago 20%, 21% de IVA, pago el mismo impuesto al cheque, pago los mismos. Entonces los derechos deberían de ser lo mismo. ¿Por qué yo sí estoy obligada con todas estas obligaciones y por qué no los derechos? Porque vos fíjate, por ejemplo, que las personas migrantes podemos votar en Córdoba intendente y gobernador, pero no presidente. Es como que te dejan ir hasta ahí. Sos buena hasta ahí nomás. Entonces, bueno, cóbreme 16% de IVA porque 21 no tendría que pagar porque no todos los derechos Claro. los tengo. Entendemos, Marta. Y cuántas cosas más, ¿no? Y cuántas cosas más que se dan. Contanos de la acción de la Unión de Colectividades. ¿Qué están realizando? ¿Tienen sede en Córdoba? Porque todos estos datos después seguramente van a llegar a modo de pregunta para ver si aquellos hermanos que nos están escuchando son migrantes o tienen relación con ellos, tengan ganas de participar en alguna de estas actividades. Si tienen sede, ¿a qué se dedican? ¿Cuáles son las actividades que realizan? Bueno, nuestra federación está formado por 48 colectivos de migrantes. Es una federación que los socios no son las personas, sino las otras instituciones. O sea que no puede una persona decir quiero ser parte de la USIC, bueno, tiene que ser parte de una Bien. organización de migrantes. En una institución. Claro, una Claro. federación es. Y tenemos sede en Rosario de Santa Fe 374, dentro del Hospital San Roque Viejo, en el segundo piso está nuestra oficina. Estamos ahí desde hace más de 20 años trabajando sobre todo la Ujú. inserción laboral, el tema de la discriminación es un tema que trabajamos muchísimo, el tema de la niñez migrante, el tema de género. Hemos trabajado incluso esta área que en donde ahora estoy en la Secretaría de la Mujer, fue a demanda de la Unión de Colectividades que se abrió porque estábamos seguras que la población migrante y sobre todo las mujeres migrantes tenían particularidades que tenía que ser atendido por el Estado. Y bueno, le insistimos tanto a Claudia Martínez que, bueno, cuando ella fue ministra abrió esta área y lo productivo y lo más significativo de esto es que está atendido por migrantes, o sea que es un espacio de migrantes para migrantes. Incluso en la Municipalidad de Córdoba, ahora en el CAPEN, el Centro de Atención a Personas Migrantes, también es una de las socias de USIC, la que es la directora. Así que conocemos las necesidades de nuestra población, trabajamos en esta área y lo que pretendemos simplemente es crear ciudadanía. Y nosotros tenemos una bolsa de trabajo en la USIC que tiene más de 15 años y salió así como sin querer, digamos, porque nosotros atendíamos los días sábados haciendo documentación en nuestra oficina del San Roque Viejo y hubo una persona que se acercó a pedir, a preguntarle a la gente si no quería trabajar y yo fui a preguntar, digo, ¿qué pasa? ¿Qué necesita? Y bueno, cuando me dice que tenía una empresa constructora y necesitaba empleados, dijimos, bueno, formalicemos un poco esto y abrimos esa parte de la oficina que era de inserción laboral y fue muy productivo, conseguimos más de 500 puestos de trabajo en todos estos años y nosotros sí no cobramos absolutamente nada, lo único que le exigimos es que dentro de los 2 meses le ponga en blanco y trabajamos para que la gente tenga su documentación y pueda insertarse laboralmente de forma legal. Ujú. Y bueno, y así empezó primero con empleados para la construcción, después nos piden muchas empleadas domésticas, gente para cuidar casas en el interior, personas para cuidar personas mayores, enfermeras, nos han pedido mucho para trabajar en la parte gastronómica y así fue creciendo y bueno, es una satisfacción que tenemos desde la UCI con todos estos puestos de trabajo que hemos Qué conseguido bueno, y se qué va bueno. difundiendo de boca en boca esto de le ayudamos a hacer el currículum si hace falta y si no lo tiene y en este último periodo han venido muchas personas venezolanas que bueno ya tenían toda esa capacitación y también colaboramos mucho y trabajamos mucho para que consigan trabajo de acuerdo a la capacidad que tenían. Ujú. En este sentido, Marta, hay muchos profesionales buscando trabajo. ¿Vienen también muchos a estudiar, a capacitarse aquí en la Argentina?
Vienen los colombianos vienen mucho a hacer carreras de posgrado y están trabajando muchas personas en cuestiones gastronómicas como mozas, porque no, están subcontratadas la mayoría de las personas, sobre todo el primer periodo, el famoso derecho al piso. Hay muchas médicas que Sí. están cuidando personas mayores, personas enfermas, porque no consiguen convalidar su título y poder trabajar. Entonces hay mucho subcontrato. Ujú. En cuestión de emprendedurismo, aquí en este espacio hemos conocido historias sorprendentes de inmigrantes que han realizado y han dado a conocer su emprendimiento desde cero, 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 desde cero, y a muchos les está yendo muy, pero muy bien. ¿Están fomentando ustedes este tipo de accionar para que cada uno a través de sus talentos pueda manifestar lo que sabe hacer y que sea una fuente de trabajo? Sí, totalmente. Y no solo propiciamos espacios, hacemos muchas ferias, muchos festivales para que los emprendedores puedan participar y vender sus productos. Y también trabajamos mucho con estudiantes que están haciendo o tesis o trabajos finales para que puedan fomentar el emprendedurismo y sobre todo cooperativas. Entonces acompañamos también a las personas migrantes, sobre todo a mujeres para el tema de las cooperativas. Así que venimos trabajando hace ya muchos años en esta cuestión y vemos logros importantes porque las personas que migran de por ahí no se dimensiona que la persona migrante lo primero que tiene es una fortaleza impresionante para dejar, no estar de acuerdo con Mm. algo que vive en su país, trasladarse a otro lugar y empezar de cero si es necesario, pero tiene una fortaleza y una potencia de trabajo impresionante. Entonces Sí. eso tratamos nosotros de Mm. valorizar y de acompañar. Claro, tiene una potencia de trabajo impresionante, una fortaleza y coraje interior maravillosos, pero faltan las redes, ¿no? Ahí viene la cosa, cuando faltan las redes, y qué bueno que haya grupos como el de ustedes que puede fomentar esas redes para que puedan a través de los contactos conseguir lo que necesitan. Sí, se necesita mucho más de lo que tenemos, porque hay personas que, bueno, llegaron hace mucho tiempo y se ocupan mucho de familiares. Es muy común que una persona migrante tenga un primo, un amigo, un vecino y, bueno, sea Claro. ayudado de esa persona. Muchas veces falta institucionalizar este tipo de ayudas y es por eso que es tan importante este crecimiento que tenemos de una ONG a un estamento de la provincia y de la municipalidad para que pueda acompañar este tipo de avances, porque en Córdoba hay más de 120.000 personas nacidos en otro territorio. Yo no hablo de la doble ciudadanía, ni de los italo-argentinos, ni de los españoles argentinos, porque esos son argentinos que, bueno, honran la historia de sus padres y muchos de sus abuelos, que nosotros también lo trabajamos en USIC, valoramos y respetamos, pero no es lo mismo sentir el desgarro de la migración en carne propia que homenajear a tu abuelo. Es cierto eso. Hablando de diferentes generaciones, y vos me hablabas, ¿no? De ciertas generaciones, hablando del sometimiento, ¿qué hay de la discriminación de acuerdo a las diversas generaciones? ¿Hubo un cambio de paradigma, Marta? ¿Cómo ves la temática de la discriminación en la actualidad y en las generaciones anteriores? Me encantaría decirte que sí hubo cambio, pero no. Según la Pero no. encuesta que se ha hecho la EMA, la encuesta nacional migrante, el 65% de la población encuestada dice haber sido discriminado por su lugar de nacimiento. Y si nos referimos a pueblos Mm. originarios y a afro, 80%. Es muchísimo la cantidad Oh, de wow. personas que son discriminadas. Lo que Sí. pasa es que para mí esas cosas que se quiere guardar bajo la alfombra. Y yo como médica digo, Mm. si no hay diagnóstico no puede haber tratamiento. Es un tema que tenemos que hablar. Sí hay mucha discriminación, simplemente no se quiere hablar y hay dos partes, dos visiones en esto. Uno es la población migrante que le dice mucho, sobre todo a los chicos, no le hagas caso, no es de fondo, ellos son así, los cordobeses son así. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas, nadie tiene que maltratar a otra persona. Yo Mm. repito siempre esta frase de que emigrar es como tener un corazón mucho más amplio, un mega corazón Mm. y tenés dos de todo. Es como tener papá y mamá. Y cuando a una persona le preguntan a quién querés más, a tu papá o a tu mamá, siempre se molesta. Bueno, las Mm. personas que vivimos hace mucho tiempo y que tuvimos la suerte de emigrar y de conocer otras culturas y traer las nuestras, es como tener papá y mamá. Y amamos a las dos patrias.
y en el caso mío no tengo Sí. ningún problema, estoy súper reconciliado con mi transnacionalidad y me encanta ser transnacional y me parece que suma muchísimo. Y hay muchas personas que estamos reconciliados con esta condición de ser cordobesa, paraguaya, peruana, cordobés, Ujú. no hay problema. Y creo que eso es la parte que tenemos que ver. No hay que discriminar por el hecho de nacer. Uno no decide dónde nacer. Es anecdótico. Sí Ujú. se tiene que ver qué hace una persona, cómo aporta, qué buena persona es y un montón de esas cosas, pero no su lugar de nacimiento. A mí no me preguntaron dónde quería nacer, me hicieron nacer ahí, punto. Hay que hacer, sin lugar a dudas, Marta, y vos lo has hecho y se nota, un trabajo interno a propósito de esto. Pero cuando hoy hablábamos justamente cuáles son las voces que hunden, cuáles son las voces que ayudan para seguir adelante, a propósito de un cuento de unas ranitas que estaban en un pozo, ¿no? ¿Cuáles son las voces que escucharon ciertas ranas, se rindieron y quedaron en el fondo del foso? ¿Cuáles estas voces interiores? Porque la rana que siguió subiendo y salió era sorda a estas voces que desalentaban para seguir adelante. El trabajo, claro, interior de cada uno, pero cuando las voces externas no ayudan, hablando de discriminación, qué difícil es, Marta, qué difícil. Es difícil y sobre todo porque no hay políticas públicas tampoco. Cerraron y nadie, imagínate que era uno de los pocos espacios que teníamos para recurrir. Este, cuando no hay espacios donde uno pueda recurrir, porque si no es como que quejarnos entre nosotros y eso tampoco ayuda. Tiene que haber Claro. políticas públicas bien marcadas, sobre todo para la niñez migrante, porque no es lo mismo ser grande y que todo te friegue. Cuando sos niño, esas cosas te afectan y trastornan tu vida. Entonces es muy importante trabajar el tema de la discriminación, porque la gente incluso hasta dice, de cariño te lo digo paraguayita. No, para mí no es Mm. cariñoso eso. Yo me Ah, llamo Marta y prefiero que me digan Marta. Eso de por paraguayita, tu nombre. bolivianito, peruanito, no, ya desde el momento en que te hacen chiquito, te hago de menos. Y yo Mm. insisto en que estas cosas hay que hablarlo, no es bueno guardarlo bajo la alfombra, no nos va a llevar a ningún lugar. Entonces cuando dicen que la Argentina es recontraabierta, no lo es. Son abiertos con los Mm. europeos, son abiertos si sos rubia de ojos azules, pero si sos morochita, si sos afro, no son abiertos para nada. Y hay que decirlo. Yo no tengo ningún problema de decirlo porque lo vivo constantemente, escucho a la gente quejarse constantemente. Una persona que es, no sé, brasilera o es afro, imaginan que, sí, ellos son así, sangre caliente, y hay un montón de sugestiones, imaginan que por su condición de tendría que ser. Somos todos seres humanos, somos todas mujeres, merecemos Mm. el mismo respeto, y porque vos seas un poco más morocha, porque tenga más rulo, porque son cosas que no pueden hacer diferente a una persona, no debe hacerlo diferente. Sí. Háblame de la niñez migrante, claro, y ahora el punto que tocas, ¿no? ¿Cómo hacer para poder frenar esta discriminación, a veces muy cruel, entre los propios chicos, ¿no? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué trabajo o qué están haciendo ustedes? ¿O qué visión tienen al respecto de esta discriminación en los niños migrantes? Nosotros damos muchos talleres para los docentes y también trabajamos mucho con los padres, porque son los padres los que naturalizan primero y lo que insisten a los hijos, decirle no le hagas caso, bueno, no tenés que hacer caso, no es importante. A mí también me decían y ya pasó, este, trabajamos mucho Sí. con los padres para que no naturalicen esto. Que eso sí es discriminación, hay que hablarlo. Y los chicos tienen que enfrentar esas cosas y defenderse. Y defenderse no significa agredir, simplemente hablar. Insistimos mucho que las maestras hablen en las escuelas, porque mira, vos hoy 4 de septiembre, cualquier escuela que haga un acto del Día del Inmigrante, ¿qué hacen? El italiano con la valija de cuero, el Sí. español con esto, no hablan, tienen, no sé, yo a una escuela una vez fui y me enojé mucho y le dije, tienen como 20 niños migrantes y siguen hablando de los bisabuelos polacos o rusos o alemanes. ¿Por qué Mm. no hablan de estos niños Mm. que sí son migrantes y son latinoamericanos y son vecinos y podemos contar un montón de cosas vivencialmente? No hace falta. La migración no es algo fuera de época. Cambia constantemente y es día a Mm. día. Entonces tenemos que hablar qué pasa hoy con la migración, no qué pasó hace 100 años, ni de tu bisabuelo. No hace falta recurrir tan atrás si hoy tenemos muchísimos vecinos que son migrantes y que tienen un montón de saberes, que podemos intercambiar esos saberes. Porque yo insisto también que te dicen, tenés que argentinizarte para que te acepten. A mí un montón de veces mis compañeros me decían, ya sos casi argentina. Y yo le digo, no sé si quiero ser Mm. casi o igual. Si bien es cierto, hace poco me naturalicé,
No, yo no tengo problema con eso, pero hay Mm. mucha gente que sí se siente mal cuando le dicen tenés que argentinizarte. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la Argentina es lo mejor? Un migrante no es una caja vacía que se tira acá y que se tiene que llenar. Un migrante es una persona que viene con un montón de saberes. Tal vez sean diferentes formas de hacer, diferentes saberes, diferentes ópticas y diferentes formas de abordar un problema, pero son saberes también y capaz que sea mejor que la de acá. No solo lo local es lo mejor y eso hay que analizarlo. Si uno tiene la posibilidad de tener migrantes que tienen otras formas de trabajar, ¿por qué no aprender de esas personas y ver después cuál es lo mejor? Si existe un mejor. Mm, por supuesto que sí. En cuestión de los talleres, Marta, ¿cuál es el contenido de los mismos? ¿Qué enseñan? ¿Qué preguntan los docentes? ¿Cuáles son las inquietudes de los propios docentes? Los niños preguntan mucho sobre el tema de por qué me tratan mal, porque soy de otro lugar. Trabajamos mucho esto de la diversidad de saberes, de cómo compartir, del aspecto de ganar, ganar que tenemos cuando compartís un aula con otro migrante, de no sentirse de menos porque no lo somos, de que las maestras cuando hablan de interculturalidad no piensen que es solamente de comidas, que hay un montón de tradiciones, costumbres, formas de vida que se tiene que respetar, que ese desgarro que produce la migración se tiene que ir sanando de a poco para que uno se reconcilie con su condición de migrante, que hay muchos niños que no decidieron migrar, que lo han traído para acá, entonces, pero que es un proceso que lo tiene que vivir y eso trabajamos mucho con los chicos de que te toca esto. Y como el dicho ese que si te tenés limones, hace limonada, bueno, te toca ser transnacional. Sí. Y valora eso y trata de difundir lo tuyo, aprender de acá y vivir con esta transnacionalidad que si lo tomas bien es súper provechoso y útil. Totalmente, sobre todo integrar. Las personas que ya decidieron dejar su patria, no importa si le va mal, tienen la potencia de seguir trabajando hasta resurgir como sea. Dicen que migrar es morir un poco para resurgir en otro lugar. Entonces, la gente realmente pone toda su fuerza de voluntad para resurgir mucho mejor en ese otro lugar. Y sí, hace falta el acompañamiento, es mucho más fácil cuando tenés una mano amiga que te sostiene y no siempre es económico, a veces es simplemente una conversación, un aliento. Me escucha. La religión también es algo muy fuerte, hay colectividades muy, muy fuertes religiosamente, los venezolanos, los paraguayos también son muy marianos. Nosotros, la Casa Paraguaya, tenemos en Argüello una gruta y ahora el 8 de diciembre hacemos una gran Mm. fiesta mariana por el Día de la Virgen de Cacupé también que celebramos acá ¿Cuál en es la Córdoba. advocación? De Cacupé, La ¿no? Virgen de Es la Cacupé, sí, advocación fuerte. sí, Ah, hermosa, hermosa. sí, Y así tiene que una grutita ahí escuchando en la sede. pájaro campana casi me pongo a bailar, Ah, qué me hermoso. entusiasmo. Nosotros tenemos en la Casa Paraguaya también un Qué ballet lindo. grande en donde, bueno, en todas estas festividades este, se potencia mucho el patriotismo y bueno, se canta incluso la misa que da un sacerdote paraguayo, lo hace totalmente en guaraní, así que la gente que Qué no es belleza. paraguaya se queda un poco fuera de todo esto, pero bueno, es una tradición que tenemos y seguimos conservando acá en Argüello, acá en Córdoba nomás. Muy bonito. Marta, háblanos de las colectividades. ¿Cuántas colectividades se nuclean allí en la federación? Somos ¿Cuántas hay en 48 Córdoba? de 28 Uy, un países diferentes, montón. porque Un hay colectividades montonazo. que son más regionales. Italia, por ejemplo, tiene muchas regiones, España también, bueno, Bolivia tiene varios Sí. grupos, Perú también, hay colectividades que tienen varios grupos, entonces ahí se trabaja no solo al país, sino al colectivo que nuclea y que trasciende las fronteras. Trabajamos bastante en conjunto, es muy útil y sobre todo con esto de trabajar los migrantes y descendientes juntos porque potencian los esfuerzos. Si bien es cierto, hay muchas Ujú. personas que no lo han sufrido en carne propia, pero tienen mucha vivencia de sus padres, de sus abuelos que le han contado, no es lo mismo, aclaro, pero bueno, tiene esa empatía con el desgarro de la migración y bueno, habemos muchos, más de 15 países que somos migrantes de primera generación, hijos de migrantes que, bueno, trabajamos en conjunto. Lo que pasa es que la mayoría de la gente también confunde mucho colectividad con un buffet de comidas y bailes típicos. Y también Es somos eso, cierto. y somos mucho de eso, pero también es
Interculturalidad también es mezcla de conocimientos, formas de vida, personas que añoran muchísimo lo que ha dejado y tal vez creen que es más fuerte cuando está afuera. Con el tema del idioma nos pasa mucho a la gente que hablamos otro idioma, que apenas encontrás un compatriota, lo primero que haces es hablar en guaraní, como en el caso nuestro, o de otros idiomas. Yo los otros Sí. días nos reunimos con los senegaleses que se acercaron a la UCI por un problema que teníamos con la persecución y la discriminación que tenían en la venta ambulante justamente. Y en un momento discutieron bastante entre ellos y discutieron en Wolof. Cuando empezaron a hablar con nosotros era todo en castellano y la discusión ya fue en Wolof. Y nos pasa mucho también en la Secretaría de la Mujer, cuando una mujer tiene situaciones de violencia, no le sale el idioma Mm, aprendido, le sale el idioma materno. Por mm, eso es que tenemos en USIC mm. nosotros muchos traductores y muchas personas que puedan estar en estos espacios y decir, bueno, por lo menos que la gente pueda contar su problema y sufrir en su idioma. Qué fuerte esto que contás. Lo quiero recalcar. Cuando una persona tiene mucho dolor, Marta, no le sale el idioma aprendido, le sale el idioma materno, como desde las tripas, desde las entrañas, desde su esencia, eso es lo que es y eso le hace falta manifestar, ¿no? Totalmente, y ser escuchado, porque a nosotros nos pasó con algunos colectivos de migrantes que le decimos, bueno, pero si hablas bien español, no importa. No, pero necesito que me respondan en mi idioma, necesito que me escuchen en mi idioma y Qué que fuerte. me entiendan. Entonces, por eso es que trabajamos mucho con este tema de que haya personas de diferentes idiomas que puedan aparecer en estos momentos de necesidad. ¿Quiénes vienen? ¿Son nativos? ¿Son Sí, son personas nativos que de estos estudiaron el lugares, viven idioma? todos en Córdoba, son de las colectividades. Sí, Entonces son personas que, bueno, propiamente. aparte que ya le hemos capacitado con todo el tema de la violencia y todo el tema de diversidad para que puedan escuchar con mucho más, con una escucha mucho más Sí. atenta en estas perspectivas de género. Así es. Estamos viendo imágenes. Creo que esto fue hace bastantes, un par de años atrás. El Fiestas, cabildo veo. ¿no? De este estilo que el Cabildo por allí. Así que bueno, que se puedan mostrar estas acciones. Algunas abiertas a la comunidad, ¿no? Mostrando estas costumbres. Marta, como nos Son contabas. todas las actividades que hacemos de la UCI, son todas abiertas a la comunidad. Es más, potenciamos con esto que los descendientes puedan acercarse o personas de otros países, porque por ejemplo en el caso de Paraguay es muy común que se casen con, la mayoría de las mujeres paraguayas se casan con argentinos, entonces de alguna forma Mm, se introducen en esa nueva familia y olvidan un poco lo suyo. Entonces con estos espacios así pretendemos que se acerquen de nuevo y recuerden un poco y bueno, se vayan acercando, porque lo que nosotros pretendemos es que la gente no olvide su parte de su vida. Hoy cuando llegué me decían, hace mucho que vivía acá, pero seguís hablando como paraguaya y le digo, es mi esencia. No, no es bueno cambiar. Uno no puede pretender ser lo que no es y esta transnacionalidad que siempre repito yo, esa soy yo, con mi tonada medio paraguaya, medio cordobesa, porque cuando voy a Asunción todos me dicen hablas re cordobesa y yo me escucho hablar y según yo me escucho re paraguaya, así que por lo visto que tengo las dos tonadas y esa soy yo, mm. esa es Marta. Bueno, hay mensajes por aquí. Hola, soy Dionisia. Saludos, Marta, para vos. Te queremos. Muchas colectividades desde aquí. Vamos por más logros de los migrantes. Sabemos que sos una gran luchadora. Así que por acá, Dionisia, te mando un fuerte abrazo, que te está siguiendo, te está viendo y te está escuchando. María Teresa te hace una pregunta. Dice, ya que estamos en Radio María, Marta, ¿qué recuerdos tenés de la festividad de la Virgen de Caacupé? Te pregunta Uy, yo María nací Teresa. en Cacupé, así que soy cacupeña, por más que no viví Wow. muchos años, nací en Cacupé, así que hija predilecta de la Virgen, les digo yo. Es mucho lo que me marca, tanto así que compré una Virgen y lo traje y hice una gruta en la vereda de mi Altarcito. casa. Así que, Mirá y seguimos vos. haciendo esas tradiciones de los rezos, el novenario, y hay cosas que estoy atrasada porque antes, por ejemplo, se hacía el 7 de diciembre el novenario y los otros días yo dije, no, porque el novenario del 7 y me dijeron, Marta, hace años que eso no se hace. Así que voy perdiendo algunas cosas por los años, pero tengo muchos recuerdos de los barrios que iban a visitar a la Virgen, porque en Paraguay se hace todo, en Cacupé se hace toda la primera semana como para los turistas
y la segunda semana que se llama octavario, que es para los locales. Entonces van los barrios en procesión, me acuerdo de las danzas que hacíamos en esas procesiones, tengo muchísimos recuerdos re lindos y trato de seguir haciendo esto acá en Córdoba. Qué hermoso. Sí, nos tenés que traer pedacitos del Paraguay, en recuerdos, en costumbres, en imágenes. ¿Qué nos traes, Marta? Eh, el lapacho. El lapacho es la flor nacional del Paraguay. Hay varios colores, hay 4 colores. Y en Asunción, sobre todo, está lleno de lapachos. Entonces, en septiembre más o menos, ya en agosto empieza a florecer y se ve de un color amarillo, de un color rosado. Y es un árbol muy bonito. Bueno, ya en Argentina hay bastante, en Córdoba ya hay bastante, pero es un árbol que tiene la particularidad de que pierde todas las hojas para florecer. Entonces vos ves todo el árbol florecido. Y yo conozco casi todos los lapachos blancos y amarillos que hay en Córdoba. Ahora hay muchísimo más. Antes recorría los lugares donde estaban los lapachos para ir a ver cuando estaba floreciendo. Y para el Bicentenario del Paraguay nosotros plantamos 200 lapachos también en Córdoba, así que es algo que me evoca mucho mi país, la flor, el árbol nacional nuestro y los colores, porque Paraguay se pinta de colores cuando es esa época del año. Incluso tiene más tradiciones que, por ejemplo, cuando empieza a florecer el lapacho dicen ya no va a nevar, ya no va a hacer frío. Igual en Paraguay no hace mucho frío, pero cuando florece, entonces yo un día floreció el lapacho y mi mente fue que no va a ser más frío, ya se acabó el invierno y al día siguiente vino un frío y yo dije, estos lapachos cordobeses no entienden nada de meteorología, que me engañaron. Qué linda imagen, querida Marta. Bueno, acá Andrea escribe por el canal de YouTube, donde también hay un chat, y dice, qué hermosa entrevista, cuánto se aprende. Hablando de lo que dice Andrea, cuánto se aprende. Seguramente a lo largo de este camino y de tu tarea has aprendido de otras colectividades. Si es así, ¿qué has aprendido, Marta? ¿De qué te has Uy, nutrido? ¿Qué has descubierto? Porque a lo largo del camino uno va descubriendo del diferente, también descubre de las costumbres, ritos y demás, ¿no? ¿Qué descubriste para tu propia vida también? mucho, mucho descubrí. Yo estudié medicina, relaciones públicas, estudié, después hice 2 posgrados, hice muchas, siempre soy medio ñoña, me gusta estudiar y yo aprendí mucho más en la UCI que en en las universidades que fui, porque se aprende a vivir. Primero aprendí que hay 10.000 formas de hacer las cosas, en este caso 40 formas de hacer las cosas, y no hay mejores ni peores, hay diferentes formas. Nosotros en la UCI cuando decimos, bueno, vamos a hilar, en mi país no se dice hilar, en mi país se dice otra cosa, y hay ya 10 formas de decir diferente. Para tomar una decisión para algo al principio nos llevaba, pero horas de reuniones hasta que dijimos, bueno, vamos a tener que empezar a orientarnos hacia algún lado porque las diferentes formas, de alguna forma tenemos que concientizar en Córdoba y decir qué se puede hacer. Y esto es lo que aprendí en la vida y es la que me ha hecho para mí mucho más abierta de corazón, de mente y de trabajo, que hay diversidad de formas de hacer las cosas y que hay que tener esa apertura para aprender. Esto de en mi país se hace así, allá se hace acá, nosotros lo hacemos de esta forma y ver y tiene que haber una forma única después de hacer. Incluso yo cuando nos invitan, por ejemplo, a una reunión y tenemos que pedir algo, un lugar para hacer un festival que nos den gratis, qué sé yo ya sé qué colectividades llevar y cuáles son las que más saben pedir. Si necesitamos, no sé, seriedad y que de repente cumplamos a rajatabla, sí, la Asociación Suiza, llevemos a los coreanos, llevemos a los japoneses, que ellos son así como cumplir el horario estricto y si nos dicen esto cumplimos. Yo trato de buscar lo mejor de cada colectividad para que la UCI crezca y eso lo hago en mi vida también, aprender un montón de formas de la gente y creo que me ha hecho mucho más grande de lo que empecé a hacer con esto de aprender de los otros y no cerrarse a que mi forma es la única que vale.